ay, estoy sola, digo, ahora no están. No se preocupe. Sí, no, a veces les dejo un poquito de tiempo porque pues sé que a veces van saliendo de la otra clase, igual yo, ¿verdad? Entonces, digo, mínimo que respiren, que bueno, yo pienso, igual puedo estar equivocada, que pues muchas veces sí nos pasa que salimos así, no sé, 10:20, 10:21, 10:22, y así como que, ay, quiero ir al baño, quiero tomar agua o algo, y pues ya no alcanzamos, ¿verdad? Aunque estemos ahora en casa, pues igual, entonces digo, bueno, pues ahora les dejo así como unos 5 o 10 minutitos a que pues hagan lo que tengan que hacer y se integren, pero a veces pues se nos va el tiempo, ¿verdad? Pero entonces ahorita dije yo, dije, no tengo a nadie, estoy sola, y dije, bueno, ahora me dejaron sola estos chicos, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya estoy viendo por aquí una buena cantidad de ustedes, 9, 10, así como que empieza el conteo rápido, ¿no? Entonces no sé si todas las clases las tienen, les digo, a veces pues cada maestro trabajamos diferente, a lo mejor algunos pues no, a lo mejor no todas las sesiones las están teniendo o no todo el tiempo, bueno, va a variar, cada maestro trabajamos diferente, ¿verdad? Lo importante es que, bueno, buscamos que aprendan a través de pues diferentes formas, ¿no? Bueno, ya tengo 12, ustedes son 20 algo, entonces todavía me faltan. Sí, ustedes son 23, entonces nos falta la mitad, pero bueno, también soy respetuosa de lo que cada quien pues de pronto se le complique de pronto, ¿verdad? Entonces yo tengo 25, 23, tengo 12, o sea que me faltan 11, casi la mitad. Bueno, yo espero que hayan estado bien jóvenes, que en la medida de lo posible pues hayan un poquito descansado ahí con su familia, que no se hayan enfermado, y si fue así, bueno, pues pronta recuperación si todavía tienen a familiares enfermos, y como dicen, pues si no, a seguir cuidándonos, ¿no? Tanto ustedes como su familia. Y bueno, pues vamos avanzando ya más de un año, ¿verdad? En esta pandemia, no sabemos, ¿verdad?, para dónde nos lleve, pero bueno, cada vez hay un poquito más de, pues como de posibilidades de tener mayores defensas, mayor protección contra esto, ¿verdad? Entonces, fuera de ello, también nada más recordarles y comentarles que, bueno, el semestre va avanzando, ya estamos ahora sí que, buenos días, Miguel, se me detuvo a ver el chat, que a veces no veo lo que escribe. Buenos días, Miguel. También estamos avanzando con el semestre, ya a todos les he estado reiterando esto, porque a veces se nos olvida, a veces andamos con tanta dinámica en nuestra cabeza que se nos olvida que el semestre avanza, formalmente se termina el 18 de junio, o sea, prácticamente ustedes pueden decir, dentro de 2 meses. Pues no, 2 meses no, porque el 18 de junio estoy hablándoles del fin del semestre ya con las segundas y primeras oportunidades. Entonces, más o menos estamos pensando que la última semana de mayo terminamos. Cuando más, a veces tradicionalmente hay una semana para primera oportunidad y 2 para segunda. Si se fijan, entonces estaríamos terminando el 28 de junio para que nos dé una semana de primeras oportunidades y 2 de segundas, y ahí terminamos el 18 de junio. Si no fuera así, si solamente se diera como pasó el semestre pasado, una semana para primera y una semana para segunda, entonces estamos terminando el 4 de junio. Sea el 28 de mayo o el 4 de junio, pues realmente nos faltan como 6 sesiones, porque luego, por ejemplo, tenemos un puente el día miércoles 5 de mayo. Luego, no recuerdo si se nos atraviesa el coloquio. Acuérdense que en mayo también está el coloquio de humanidades, en el que, pues, no sé si algunos de ustedes van a participar, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé, participar como ponentes. En mi caso sí, participo como ponente. Y bueno, pues también lo importante de un coloquio es escuchar, ¿verdad?, a otras personas, aprender de esas aportaciones de otras personas. Entonces, pues también tenemos el coloquio. Sé que se mayor, no recuerdo la fecha, ve que anduvimos ahora sí con el aceleramiento de entregar la ponencia que se nos pidió para el veintitantos de abril, no es cierto, para 20, algo así de marzo, entregamos la ponencia. No es cierto, estoy inventando, el 2 de abril, creo que fue el 2 de abril cuando lo entregué, ni me acuerdo, no, pero fue el 2 de abril, ¿verdad? Y entonces tenemos el coloquio, generalmente son 2 días, todo el día, ya lo saben,
yo los exhorto a que participen. Si no lo hicieron con ponencia porque no les dio el tiempo, porque los temas no ubicaron dónde ubicar, a dónde escribir, bueno, sí a que participen asistiendo. Siempre escuchar, a veces aunque sean los mismos temas, pero escuchar las preguntas de otros, siempre nos permite como reorientar nuestro pensamiento, nuestras ideas y hacer adecuaciones mentales, ¿no? Entonces siempre es bueno, o sea, no quedarnos con lo que yo sé, con lo que mi maestro, mis compañeros dicen, o sea, ¿qué más hay en la vida? Y más como académicos, ese es nuestro trabajo de estar en continua incorporación de nuevos saberes, ¿no? Entonces, pues entre el coloquio, entre el 5 de mayo, que es miércoles, pues digo, yo les digo que nos quedan 6 semanas, ¿no? Pero se nos van reduciendo, ¿no? Entonces, también aprovecho para reiterarles y recordarles que hay que avanzar con nuestro trabajo, también con nuestro PIA. No sé yo cómo hayan vivido el periodo de vacaciones, yo espero que hayan estado tranquilos, que ojalá no hayan enfermado, si alguien enfermo, bueno, pues pronto restablecimiento es, pues creo que es lo que más valoramos ahora, la salud, ¿verdad? Y bueno, pues ya con ello, ya más o menos tengan un panorama de lo que viene, de lo que falta, y pues también recuperar nuestros contenidos. Y lo último que dejamos fue que trabajaran por equipo, ¿verdad? Trabajaran por equipo, que trabajaran la teoría de Jean Piaget, que lo hicieran de diferentes formas, pero que en todas finalmente pues se tradujera en poder identificar las aportaciones de Piaget a la teoría o a las teorías cognitivas, las teorías del conocimiento, que identificaran los estadios de desarrollo que menciona Piaget. Lo pueden mencionar como estadios o como etapas, que lo hicieran ilustrativo, que lo identificaran en cómo esas etapas que mencioné Piaget, pues tratar de ver si corresponden a situaciones reales, cómo se presentan, y lo más importante también es, bueno, esta teoría psicogenética de Piaget, ¿de qué manera la vemos presente en el aula, verdad? En el aula. A veces podemos pensar, y ojalá que no me digan eso, a veces pensamos que es una teoría que solamente la podemos vincular con la educación básica, con preescolar, primaria y secundaria, y que ahí se queda. Yo creo que si leyeron se dieron cuenta que no, que nos llega hasta nosotros. Nosotros somos como que la educación superior, el último tramo de esta propuesta, y que quizás se haya quedado corta la propuesta, pero también siempre les digo, vean en qué momento se hacen estas aportaciones. Entonces la teoría de Piaget pues no fue hecha hace un año, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se elaboró? Y entonces eso nos permite entender por qué aparentemente, digamos, está limitada. Pues, para nosotros a lo mejor sí, pero para su tiempo fue completa, ¿verdad? Entonces, pues con este preámbulo yo ahora les invito a poder compartir ya la información que se les solicitó. Buenos días, Andrea. Entonces vamos a iniciar. No sé cómo se organizaron, si me quieren ir ustedes platicando cómo se organizaron. Yo los organizo de una manera, pero luego ustedes a veces cambian. En el caso de ustedes, pues no les puse un límite de integrantes propiamente. También les dije, no todos, ¿verdad? No me digan que es un equipo de 23, un equipo de 12, porque pues no se puede trabajar así, pero bueno, ya ustedes me dicen cómo se organizaron y me dicen quién va empezando. Pues lo importante es empezar, porque pues les decía, hay que ir abonando al conocimiento. Adelante, Emerson. Lo escucho, Emerson. Sí, perdón, estaba hablando con mi micrófono apagado, me disculpo. Pero sí, le decía a maestra que mi equipo somos Eric y yo. Entonces, pues somos dos integrantes en este caso. Y pues no sé si quiera que le compartamos la pantalla, ¿no? Para ver la presentación que Sí, armamos. Entonces, sí, déjeme la digo, comparto. sí. Exacto, entonces vayan organizándose los demás, ya que va a empezar Eric y Emerson, vayan descargando los demás equipos, o si trabajaron solos, bueno, como hayan trabajado, vayan descargando en el escritorio la aplicación, la presentación, porque ven que luego pues si nos tardamos entre que la bajamos, entre que la abrimos y todo ello.
Entonces váyanla descargando ya en el escritorio para que la pueda presentar. Entonces, esta parte, les dije, es mucho de ustedes porque es poner en práctica precisamente la teoría cognitiva, que dice que el aprendizaje es un proceso individual e interno y que cada quien va construyendo su propio aprendizaje. Entonces aquí, pues, desde que empezamos con los ejercicios, les dije, pues, van ustedes, ¿no? Adelante, haga nota, pregunte lo que tengan que preguntar, o sea, bienvenidos a todas sus aportaciones, jóvenes. Adelante, Emerson y Eric. Gracias, maestra, gracias. Bueno, pues, chicos, como comentábamos, ¿no? Pues, mi equipo somos Eric y yo, ¿no? Y vamos a hablarles pues, de la teoría psicogenética de Piaget, ¿no? Digo, creo que todos vamos a, todos vamos a hablar de esto, ¿no? Pero pues, vamos a, al parecer, ser los primeros, ¿sale? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente. Eric va a empezar hablándonos un poquito sobre Piaget, ¿no? Y así es. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Voy a cerrar y que se haga mucho ruido. Adelante. Sí, Emerson, creo que ahorita tu micrófono empezó a sonar como que con estática. Ahorita nada más comentaste y se quitó. A ver, eso ahorita que te toque hablar a ti. Gracias. Adelante. De acuerdo. Bien, les voy a contar un poco acerca de la teoría de Jean Piaget. Esta, bueno, es creada por Jean Piaget, es este biólogo suizo que tiene en sí como objeto el estudio del proceso de la estructuración del pensamiento y del conocimiento humano, que como ya comentó la maestra, es algo que sucede pues con la experiencia de forma individual. Y bien, él concibe la inteligencia como un estado de equilibrio hacia el que tienden las adaptaciones relacionadas con el nivel de maduración biológico alcanzado por un niño desde su nacimiento hasta la adolescencia. Es decir, el conocimiento va pues creciendo, aumentando a partir de etapas en el que pues sí, la nueva información adquirida cada vez es más compleja, ya que se va acumulando la anterior para poder adaptar nuevas informaciones más complejas. Aquí, bueno, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Aquí nosotros, además de los estadios, encontramos que hay 4 factores generales para el desarrollo mental. Los estadios son, se podría decir que son bien el punto focal de la teoría psicogenética, pero los factores son puntos generales que ayudan al conocimiento en todas las etapas, no solo ya no es algo específico de una de los 4 estadios que mencionaremos más adelante. Estos factores son la maduración y la herencia, las interacciones sociales, el ejercicio y la experiencia y la equilibración. Aquí cada uno tiene sus características, sin embargo, se relacionan unos a otros. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? En cuanto a la maduración y la herencia, bien, la primera permite abrir en el desarrollo cognitivo nuevas posibilidades y constituye una condición necesaria de la aparición en ciertas conductas. La herencia, por su parte, establece límites o restricciones a tal proceso. Así que la maduración y la herencia van de la mano en ese sentido. En cuanto a las interacciones sociales, bueno, estas son el intercambio de ideas habladas, ya sea, sí, a través de palabras, pero también a través de conductas entre más de una persona. Estas continuamente están ampliando o creando nuevos esquemas cognitivos. En cuanto al ejercicio y la experiencia, bueno, estas son las vivencias que configuran la creación de los esquemas cognitivos por medio de la organización cognitiva y adaptación mental. Este factor actúa, todo esto se podría decir que va de la mano. Los ejercicios que generan experiencia ayudan a que madures y estos también suelen darse a través de interacciones sociales y todo esto genera un equilibrio, que es este último punto. Este actúa a título de coordinación necesaria entre los factores elementales, que son los que les acabo de mencionar. Y en la regulación o el control interno de estos 3 factores, lo que permite que se pueda adquirir un nuevo conocimiento
en general, en cualquiera de las etapas. Siguiente, por favor. Y Y bueno, pues, sí, sí, esto ya son los estadios de la teoría. Mi compañero se va a encargar de claro, claro. hablarles un poco de ellos. Gracias, Eric. Gracias. Sí, sí, exacto, gracias, Eric. Bueno, esto es como nos comenta ya el compañero Eric. Si puede hablar un poquito más alto, Eric, porque se oye muy bajito su voz. A ver, pues déjeme desconectar mi micrófono y volverlo a conectar ahí. Sí, por favor, se oye muy bajito. A ver, no, ahí se me escucha. Sí, ya, se escucha mucho mejor, gracias. Gracias. Sí, como nos comentaba Eric, pues vamos a hablar ahora sí ya de los estadios, ¿no? Y bueno, son 4 los que podemos identificar en la teoría de Piaget: el sensoriomotriz, el preoperacional, el de operaciones concretas y operaciones formales. Entonces, lo que podemos ver de entrada, ¿no?, es que están subdivididos de acuerdo al desarrollo, pues, físico de una persona. Entonces, es aquí donde podemos encontrar la relación entre el nombre, ¿no?, de esto de la teoría genética o psicogenética de Piaget, con, pues, esta relación, ¿no?, o con este hecho, el de que se basa, ¿no?, en que el aprendizaje de las personas va variando dependiendo de su desarrollo, pues, físico, ¿no?, o de su edad en este caso, ¿no? Entonces, pues vamos a ahora sí ir viendo en qué consiste cada una de las etapas. Bueno, también recordamos, ¿no?, cuando estábamos haciendo la presentación, que la maestra nos pidió que, pues, utilizáramos material propio, ¿no? Entonces, se aproximan unas imágenes, pues, que pueden agradarles o no, ya veremos, chale. Ok. Aquí está. Para hablar de primero de la etapa sensoriomotriz, ¿no? Podemos tomar en cuenta que esta abarca desde el nacimiento del niño, ¿no?, desde el momento en el que nace la persona, hasta aproximadamente 1 año o 2, ¿no? Y esta etapa se caracteriza, como su nombre lo indica, que la persona utiliza principalmente sus sentidos, ¿no?, para poder conocer el entorno que le rodea. En este caso, pues hablamos de habilidades motrices y, pues, el tacto sobre todo, ¿no? Digo, tal vez ustedes recuerden que, digo, si han tenido bebés cerca, ¿no?, ustedes los cargan y si les pones el dedito, si les pones tu dedo en la mano, te lo agarran y te lo aprietan, ¿no? O cualquier cosa que tú les pases la van a agarrar y le van a apretar y se la van a echar a la boca. Entonces, esa es la manera en la que las personas de esta etapa, pues, empiezan a conocer su entorno. Entonces, como podemos ver, tiene mucha confianza, pues, en reflejos y capacidades, pues, principalmente motrices y también sensoriales, ¿no? Entonces, esto es lo que principalmente resalta en esta etapa. Y bueno, pues aquí tenemos de imagen, pues, una foto de una persona, ¿no? De esa edad, ¿no? Ahí díganos si creen que es Eric o que soy yo, tal. Entonces, bueno, ahora para la etapa preoperacional, Oh, esta por abarca de Dios. 2 a 7 años. Ah, caray. ¿Y es Este, usted también? Nada más quería decir que el primero yo creo que era Eric, por el cabello. Efectivamente, Mike, así es. Cierto, cierto. Este, pero sí, esto de la etapa preoperacional, como les digo, va de 2 a 7 años. Y bueno, esto se caracteriza por otros factores. Los planteamientos que nosotros encontramos sobre esta teoría como que estaban medio complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que viene aquí en nuestra presentación, esto de interiorización de las reacciones de la etapa anterior, da lugar a acciones materiales o no catalogizables. Cuando leímos todo eso fue como de, ¿qué? ¿A qué se refiere Piaget con eso, no? Pero básicamente, a la conclusión que llegamos fue que se refiere a un estado, pues, preoperatorio, ¿no? De hecho, creo, me parece que también se le denomina así a este estadio. Este, y que se caracteriza principalmente porque el individuo empieza a tener sus primeras representaciones propias de la realidad, ¿no? Ya empieza como a tener un poco más de conciencia sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y a tener interpretaciones propias. Y también otra característica muy importante de esta etapa, o de este estadio, es que se empieza ya a desarrollar el proceso de adquisición de un lenguaje. Entonces, yo creo que estas dos características son las más relevantes de esta segunda etapa, ¿no? Pues vamos con la tercera, que es la de operaciones concretas. Y esa va de los 7 a 11, 12 años aproximadamente. Entonces, ya el individuo empieza a aprender de manera distinta, se empiezan a desarrollar nuevas habilidades, ¿no? En este caso, el tratar con conceptos y operaciones
ya un poco más racionales, ¿no? El pensamiento se torna reversible. Esto significa que de hechos de los que se puede partir se pueden sacar conclusiones propias. Y bueno, obviamente también tiene algunas limitaciones, como el hecho de generalizar el aprendizaje, partir pues, sí, de hechos particulares a generalizaciones, pues es complicado durante esta etapa, por no decir que pues, de acuerdo a Piaget esto puede lograrse. Y bueno, también la inteligencia comienza a guiarse ya un poco más por leyes y operaciones matemáticas, aunque obviamente no tan abstractas o complejas como las de la siguiente etapa, que es la que vamos a ver ahorita, que es la de las operaciones formales, que va básicamente de 12 años en adelante, que es lo que nos decía, ya nos adelantaba un poquito la maestra ahorita, de que de acuerdo a Piaget, esta etapa ya nunca se detiene, o sea, es de 12 en adelante y por el resto de nuestra vida vamos a seguir en la etapa de operaciones formales. Entonces, esta ya implica, como les adelantaba ahorita, un dominio de conceptos y operaciones pues, más abstractas y complejas. Esas limitaciones que mencionábamos hace ratito de la etapa anterior, pues ya se ven suprimidas. Por ejemplo, el hecho de no poder realizar generalizaciones, bueno, en este caso ya se puede realizar, porque se empiezan a contemplar conceptos e ideas más abstractas. Entonces ya se empieza a ampliar un poco más el razonamiento, que ya se venía desarrollando desde etapas anteriores, y las habilidades para resolver problemas en diferentes contextos, empleando la razón, pues también se ve incrementada. Y como les mencionaba, pues el razonamiento se extiende pues, en todos los ámbitos y se hace pues un poco más reflexivo y analítico, de tal manera que pues, el individuo puede realizar sus propias inferencias y conclusiones a partir de hechos específicos. Entonces, creo que aquí termina nuestra... Ah, no, sí, todavía vamos a hablar un poquito de qué aprendizajes nos deja esta teoría. Eric aquí ya nos va a hablar un poquito de esto, ya para cerrar. Ok, gracias. Sí, bien. Antes de leer lo que aprendimos al investigar sobre esta teoría, quiero pues concluir un poco sobre lo que acaba de decir mi compañero. Me acuerdo que la maestra nos había dicho que la teoría de Jean Piaget pareciera que se trata solamente del crecimiento y la adquisición de información de los niños. Porque sí, o sea, van en estas etapas tempranas, pero como ya bien dijo mi compañero Emerson, en realidad la última etapa, que es a partir de los 12 años, continúa hasta la fecha y hasta la muerte. O sea, nunca terminamos de aprender en esta etapa. Así que, ¿qué es la experiencia? Perdón, ¿qué aprendizaje nos deja esta teoría? Son que la experiencia y la madurez son claves en el complejo aprendizaje durante el crecimiento del ser humano. Pasamos por procesos de recopilación de información que van avanzando por cada etapa con el paso de los años y que esto nunca va a terminar. La información, esta se va refinando, es lo que más o menos les decía al principio, y con ella logramos entender mejor tanto nuestro entorno como las ideas y los conceptos más abstractos. Perdón. Así que vamos desde lo más sencillo, que empezamos quizá pues aprendiendo qué es lo que hay a nuestro alrededor a través del tacto, de la vista, de nuestros sentidos. Y luego vamos pasando cada vez por cosas más complejas, como ir aprendiendo idiomas, comprender ideas más abstractas, hasta, pues sí, ya el límite lo define uno mismo. Y eso me parece que sería todo de nuestra parte. ¿Una más, Emerson? Sí, La referencia, sí. sí, así es. Bueno, esta es la referencia que utilizamos, es el Manual de Psicología Educacional. Si no me equivoco, usted ya nos la había pedido para una tarea anteriormente. Sí. Y sí, fue muy útil. Ok. Ya sí, Bueno. ya es la última slide. Me salgo y descomparto. Ok, muchas gracias a Emerson. Y bueno, ahí no sé. Ay, creo que la cerré. Estoy jugando con ustedes, no es cierto. Muchas gracias a Emerson, obviamente, y a Eric por compartirnos la información. Mire, lo importante, quizá hay cosas que no dijeron, pero lo importante es precisamente cómo construyeron, cómo construyeron el conocimiento, o dicho en otros términos, cómo se apropiaron ellos de esta información, o sea, desde qué contenido recuperaron, cómo lo expresaron,
cómo lo relacionaron, obviamente, con su vida de estudiantes, porque lo decía, parece que fue Emerson, de que, bueno, pues el aprendizaje es para toda la vida. Dijo uno de ellos, bueno, hasta que te mueras, ¿no? O hasta que se muera, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sonó muy dramático o muy, muy determinante, ¿verdad? Pero sí, el proceso de aprendizaje es para toda la vida. Ya ven que teníamos erróneamente a lo mejor una idea de que, pues acabo la licenciatura y ya aprendí. Bueno, si no hubieran aparecido las redes sociales, a lo mejor hasta cierto punto, ¿verdad? Porque pues era difícil de hacerse del conocimiento, comprar libros, estar como que en constante actualización, pero con las redes, pues nos dan o nos corroboran esta idea de que el aprendizaje es para toda la vida, no tiene fin, o sea, siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Y más con las redes y con todo lo que ustedes ahora van encontrando, ¿no? Entonces me parece que es muy valioso lo que ellos nos aportan. Insisto, hay información que quedó fuera, pero bueno, pues así es el proceso, o sea, a veces no, en el enfoque que le damos a nuestra exposición, pues no, a veces no vemos el todo, ¿verdad? Pero dieron lo más importante, que son las etapas. Cuando yo digo que faltó un poquito, digo, y no por eso esté mal, simplemente porque tampoco puede decir que no les faltó nada, porque pues mentiría, ¿verdad? Me parece que era interesante situar a Piaget, muchachos, y bueno, y a los que siguen también, ¿verdad? Porque yo les digo que a veces hay críticas, porque muchos piensan, mejor erróneamente, que la teoría psicogenética de Piaget, pues debe ayudarnos a explicar en este momento el proceso de aprendizaje tal y cual. Y entonces uno dice, no, es que no nos sirve. No, no es que no sirva. Lo que pasa nosotros como historiadores lo sabemos mejor que nadie. Depende del contexto, ¿no? Y depende a quién se escribió y cuándo se escribió, ¿verdad? Entonces la teoría de Piaget, bueno, pues no es reciente. Y alguien podría pensar, entonces, ¿para qué la estamos viendo si no es reciente? Bueno, la estamos viendo porque es la primera o de las primeras teorías que explican que el proceso de aprendizaje es un proceso interno e individual. Ya ven que habíamos estado viendo con el conductismo cómo se pensaba que el sujeto aprende porque alguien le enseña, alguien le explica, alguien le va llenando de información su cabeza, porque es un vaso vacío, y entonces pues con las clases le vamos llenando, el maestro es el que lo sabe todo, ¿verdad? Y este cambio de perspectiva de decir no es así, o no solamente es así, sino que también el sujeto puede construir el conocimiento, porque el sujeto tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, quien empezó a reorientar esta perspectiva del aprendizaje, pues es Jean Piaget, ¿verdad? Pero les decía, a lo mejor no nos satisface totalmente sus planteamientos porque, bueno, Piaget murió hace como 40 años. Se murió hace 40 años, pues habría que revisar cuándo escribió su teoría, y entonces pues a lo mejor la escribió hace 50, hace 60 años. Obviamente la ciencia, la psicología, pues no había avanzado como hoy en día ha avanzado, ¿verdad? La pedagogía tampoco. Entonces creo que entendemos que es muy valioso lo de Piaget, porque pone la base de la teoría cognitivista y dice, cuidado, el alumno, bueno, el sujeto también construye por sí mismo el conocimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que el decir aguas, el alumno no es una tabula rasa que está ahí para que yo escriba todo lo que quiere y que el alumno aprenda, o sea, como si fuera un autómata, pues yo creo que eso es lo valioso de Piaget, ¿verdad? Entonces creo que hay que contextualizar, gracias Ricardo, dice que creo que en los 60, ¿verdad? Hay que contextualizar precisamente la información. Adelante, Miguel. Sí, claro, sobre lo que menciona, pasa a menudo a partir de que Locke lo dice con el empirismo de que el ser humano es como una tabla rasa, a lo mejor sí, pero desde un ámbito más filosófico o metafórico, porque a menudo ese es el problema con las ciencias que se encargan de analizar o estudiar al ser humano, ya no solo su cerebro y su comportamiento, sino al ser humano en general, que es que no puede ser
tan rígido como es luego, por ejemplo, en las ciencias matemáticas o lógicas, que 2 más 2 siempre va a ser 4, sino que se me olvidó por un momento sumar, sino que cada ser humano se le tiene que tratar de manera diferente porque es individual tanto en su persona como en su personalidad como en su mismo organismo. Por eso no se le recetan la misma cantidad de medicamentos o la misma especie a una persona que está enferma con la misma enfermedad que otra. Inclusive aunque fuera otra vez reincidente el mismo individuo, pero en una etapa diferente de su vida. Se tiene que cambiar y aplicar a lo mejor un método que ya está más o menos establecido, pero tener en cuenta que hay variables en cada individuo. Sí, muy valiosa su aportación, Miguel, porque efectivamente, ¿verdad? Pues pueden tener los 2 varones, los 2 15 años, los 2 el mismo peso, a lo mejor la misma estatura, tener, les digo, la misma enfermedad, y sin embargo, el medicamento que se le administra, me pareció muy bueno el ejemplo, por eso lo retomo de Miguel, el medicamento que se le administre, no sé, una cucharada de tempra. Digo, yo no sé qué toma un grande, pero bueno, vamos a empezar. Tempra, que es lo clásico para los niños, ¿no? Una cucharada de tempra cada 8 horas y le damos lo mismo a los 2 y resulta que uno sí mejora en la tarde o al día siguiente y el otro no. Y decimos, pero bueno, pues es que no sabemos su constitución, diríamos, genética, ¿verdad? No sabemos también diríamos, su alimentación, ¿verdad? No sabemos sus defensas, o sea, muchas cosas vaya en concreto. Y entonces, pues no, ¿verdad? No podemos decir de 15 años, varones, una cuchara de tempra, se curan los 2 al mismo tiempo. Pues no, puede ser, pero puede que tampoco nos suceda esto, ¿verdad? Por todo eso que ya podemos inferir. Entonces, esto es bien interesante porque fíjense si lo asociamos al aula, pues fíjense cómo ignoramos mucho de esto, la verdad sí ignoramos mucho los docentes universitarios, sobre todo porque no fuimos formados para ser docentes, fuimos formados como historiadores en este caso, ¿verdad? Con todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando damos una clase, pues obviamente explicamos un tema, la Revolución Francesa, para 23 alumnos, hombres, mujeres, diferentes edades, diferentes problemáticas, diferentes alimentaciones, diferentes intereses, diferentes experiencias, diferentes ambientes. Y bueno, pues queremos que los 23 aprendan igual el tema, así todos a la primera ya aprendieron. Y resulta que pues no, ¿verdad? Que algunos sí más rápido comprenden la información, otros pues ni nos escucharon ni el inicio porque vienen del trabajo, porque están dormidos, porque están enfermos, porque no sé, muchos factores, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo interesante que nos debe de propiciar la teoría psicogenética, ¿verdad? Por un lado, pues este reconocimiento de que el sujeto pues aprende de forma interna y que bueno, tiene nombre la forma en que aprende, ¿verdad? Porque yo no sé si les pasa cuando escuchan un discurso, una narrativa como la que ahorita estoy haciendo, pues cada quien se está haciendo una imagen mental de lo que yo estoy diciendo. Eso se llama una estructura, ¿verdad? O sea, cada uno escucha algo y se forma una imagen mental de lo que está escuchando y lo va estructurando en su mente de una manera, de tal forma que algunos quizás están diciendo, pues eso ni mi mente había pasado, ahora entiendo por qué se me dificulta tal comprensión de tales temas, y eso, ¿cómo sé que me está pasando? Y bueno, y eso, pues, ¿para qué me sirve? Entonces, fíjense cómo cada quien se está haciendo una representación diferente de lo que les estoy diciendo y lo está estructurando, lo está escuchando, lo está organizando, le está dando sentido y alguien, pues no, ¿verdad? Y no quiere decir que esté mal, bien uno u otro, simplemente que, bueno, lo estamos haciendo de forma diferente. Y es que a lo mejor como ahorita solamente los estoy narrando, no los he puesto en una situación donde, a ver, demuéstrame que me están entendiendo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Creo que si los pongo en una situación como tal, ahí es donde van a empezar de que, ¿qué dijo? ¿Cómo lo dijo? A ver, etcétera, ¿no?
Entonces, muchas veces nos sucede que el conocimiento lo escuchamos, pero no lo pedimos que pongan en práctica. Entonces, pues decimos, ¿aprendieron? Sí. ¿Dudas? No, ninguna, ¿no? Como si realmente todos aprendiéramos de una sola manera, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es valioso también por las imágenes que nos compartieron tanto Eric como Emerson, que la idea es que les dije a ustedes, pues, es que pueden agregar videos, pueden agregar imágenes, pueden hacer observaciones, ya que estamos en casa, podemos hacer muchas cosas para tratar de, por nada de comprender, a lo mejor comprenden, lo comprenden relativamente rápido, pero lo asimilan, estos estadios y estas características, pues con una sola lectura no creo que digamos, ya me lo sé, ya dejemos las 4 etapas de desarrollo o los 4 estadios, yo ya los entendí perfectamente. La verdad que no, ¿verdad? Pero sobre todo les digo también entender que, bueno, pues hace mucho tiempo que se escribió esto, pero que es básico. Nosotros como historiadores les digo, pues creo que lo entendemos mejor que nadie, ¿verdad? Y creo que ahora ustedes inclusive pueden hacer un ejercicio, una retrospectiva, o sea, tratar así como que de pensarse en el pasado, ustedes como individuos, y decir, ah, caray, sí es cierto, e inclusive muchas cuestiones que hemos vivido en los diferentes momentos de nuestra vida, algunos no los hemos superado, algunos todavía los traemos, ¿verdad? Porque, bueno, estas etapas que mencioné Piaget, pues son una forma, diríamos, de ver el desarrollo cognitivo del ser humano, pero no significa que, de lo que Piaget considera que se vive de 0 a 2 años, como yo tengo 18, ya superada, prueba superada. No es cierto, algo les decía Emerson y Eric, o sea, ¿cuántos de ustedes todas son dados a meterse el dedo en la boca? O si no es el dedo, traen una pluma y están, o sea, se le introducen a la boca, o inconscientemente buscan algo y se introducen a la boca, ¿verdad? Quiere decir que ahí hay algo que no hemos superado, ¿verdad? Quiere decir que ahí hay una etapa de fijación oral que no hemos dejado todavía, ¿verdad? A lo mejor no lo sé, yo no soy psicóloga, hay cosas que no crean que yo lo sé todo, yo soy maestra y bueno, soy historiadora primero, ¿verdad? Y luego pues trabajando los temas de psicopedagogía, yo no sé si a lo mejor las personas que fuman, yo no lo sé, digo, es muy arriesgado lo que estoy diciendo, obviamente, pero yo no sé si los que fuman, bueno, además de que se hace una adicción, además que lo hacemos por imitación, bueno, quien lo hace por imitación, yo no sé si en el fondo es como una etapa no concluida, vaya, que también el traer el cigarro, el fumar, bueno, insisto, también yo sé que es adicción y sé, bueno, que son otras cosas también, ¿verdad? Pero que a lo mejor también tenga que ver con algo que no terminamos. Lo comento porque algunos psicólogos, cuando alguien dice, yo sí quiero dejar de fumar y no puedo, y qué hago, y bueno, ya el parche, ya el cigarro eléctrico, y bueno, muchas cosas. Entonces, dicen, no puedo dejar de fumar, lo que algunos médicos, bueno, algunos psicólogos recomiendan es, bueno, que una paleta, pues no sé si existen todavía las Tootsie Pop que eran de mi época, bueno, una paleta, creo que todo el mundo sabe que es una paleta. Entonces le dicen, es una de las muchas formas, pues acuérdense que cada individuo es diferente, no quiere decir que, pues el médico le dice al paciente haga esto y ya se mejora, ¿no? Pero algunos psicólogos sí sugieren al paciente de que si dices que me desespero si no traigo algo en la boca porque pues yo me gusta fumar, qué sé yo, y dicen, bueno, pues vamos a ir como que bajando la intensidad de esa necesidad a través de una paleta. Traigas una paletita y bueno, pues es como que sustituye el cigarro por una paleta, ¿no? Porque a veces puede ser, sí, algo ya como, pues no sé si sea un vicio, como le querramos llamar, una adicción, pero a veces puede ser a lo mejor, insisto, una parte de la etapa sensoriomotriz de los 0 a los 2 años que no superamos por alguna razón, ¿verdad? Y entonces como una fijación que traemos, ¿no? O sea, pues véanse ustedes cada uno, yo no los conozco, pero a lo mejor sí me mete el dedo de la boca, estoy cortando las uñas por nervios, decimos, no sé, no sé, todo lo que les puede pasar, ¿verdad? Y bueno, también tiene que ver con otras conductas más profundas, ¿verdad?
aquí lo dejaré como una conducta más profunda, pero pues son etapas a lo mejor que no hemos superado. Entonces, pues piénselo. Yo no digo que lo que yo les digo sea así, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí Miguel que quienes fumamos, fumamos por necesidad más que por gusto, por un asunto inconcluso. Eso está mejor que muchas personas reales empiezan a estar solos y con... Sí, bueno, son muchas razones. La verdad, yo no tengo la respuesta exacta. Solamente les digo algo de lo que me ha tocado conocer, de amigos que fuman mucho, que junto con otros problemas obviamente han recurrido al psicólogo, y esto es lo que el psicólogo les ha recomendado. Igual, pues tú saben que el psicólogo tiene tratamientos tan diversos que bueno, no quiere decir que yo si fumo me voy a tomar una paletita y me funciona, pues a lo mejor tampoco, ¿verdad? Porque esto es muy complejo, ¿verdad? Entonces, pues aquí también esto que Miguel nos comparte también es válido, o sea, no hay una respuesta única, la verdad, ¿eh? Cada organismo, cada persona, cada contexto va a determinar situaciones diversas. Por eso me gustó mucho también lo que dicen sus compañeros en la segunda lámina, cuando hablaban de cómo el aprendizaje también pues depende de la experiencia, depende del interés, depende de la interacción con el medio ambiente, depende del desarrollo también psicológico y biológico del ser humano. O sea, es muy difícil. Yo creo que ahora algunos de ustedes podrán entender un poquito por qué aprender no es fácil, ¿no? Y porque también lo vimos con el cerebro, como a lo mejor tenemos mayores habilidades para determinado cierto contenido que para otro. No quiere decir que no seamos capaces de aprender, decíamos, las matemáticas, ¿verdad? Pero tenemos como que mayores habilidades para las humanidades que para las operaciones matemáticas, ¿no? Pero también es cierto que nuestro cerebro tiene lo que hoy en día llamamos plasticidad, o sea, a lo mejor si alguien me explica bien de una manera, no sé, más didáctica, alguna cuestión matemática de números, yo no creo ser tonta, yo creo que la puedo aprender. Yo creo que más bien mucho de lo que decimos es que no soy bueno para la física, para la química, pues yo más bien, yo creo que si ustedes lo razonan, más bien tiene que ver que no nos lo explicaron bien, que no nos dieron como que la oportunidad de entender cuál era el sentido de aprender la matemática o la física o lo que decimos que está difícil, ¿no? Pero también, insisto, también hay que reconocer que pues el ser humano tiene también mayores habilidades para algunos saberes que para otros. Digo, pues imagínense, si todos fuéramos excelentes en física, pues digo, pues, todos premios Nobel, ¿no? Pero ¿quién iba a estudiar a la sociedad? ¿Quién iba a estudiar la cuestión, diríamos, de las humanidades, ¿no? La poética, la retórica, la filosofía, o sea, entonces, bueno, pues hay mucho de esto, ¿verdad? Entonces, aquí hago un paréntesis y pregunto, ¿qué otro equipo nos va a aportar? Porque como no los tengo numerados, ¿qué otro equipo nos aporta? Posiblemente tenga aspectos que no mencionó el equipo 1, como yo les decía, el contexto de Piaget, cuándo se hizo su teoría, hay otros temas, estructura, asimilación, acomodación, hay muchos, o sea, la teoría no se agota. Adelante, Arnoldo. Sí, a mi equipo le interesaría ser el siguiente en pasar, ¿no? Oh, perdón, estaba muteado. Sí, a mi equipo le interesaría ser el siguiente en pasar, ¿no? Perfecto, adelante, Arnoldo. Deje nada más Sí, pongo la presentación de PowerPoint. Claro que sí. Sí, hay mucho que decir, no se agota, porque a veces decimos, es que ya dijeron todo, pues yo no creo que hayan dicho todo. Y además cada quien lo entendemos diferente, o rescatamos información diferente, o hicimos la presentación. Y no creo que todas las presentaciones sean igual que la de Emerson y la de Eric, ¿no? Entonces desde ahí vaya el aprendizaje. Adelante. Se ve bien ahí, ¿no? Ah, sí, muy bien, Arnold. Ok.
Bueno, pues vamos a hablar, como es el tema general, de la teoría psicogenética de Piaget. Empezando primero con la vida del propio señor Piaget. Jean William Fritz Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza. Que esto es curioso porque pues nos damos cuenta que realmente Piaget no solamente es un hombre del siglo pasado, sino realmente nació en 1800, a finales de 1800. Es decir, o sea, es una persona bueno, que siguió claramente las ideas de una época que vio muchos cambios y que también ya actualmente pues nos parece bastante lejana. Eh, Ok, no, Así es. él desarrolló un temprano interés por las ciencias en general, pero especialmente de la biología. Incluso en la universidad desarrolló varias investigaciones, sobre todo con algunas especies locales de aves, que llevó a cabo y también tuvieron bastante buen recibimiento en su propia facultad. Es decir, él tenía un cierto interés, digamos, en la vida y así, pero al principio más en el aspecto pues no psicológico, sino directamente físico de los seres vivos. Sin embargo, en 1923, a los 27 años, contrajo matrimonio con Valentine Châtenay, con la que tenía muy importante 3 hijos. ¿Por qué esto es importante? Porque aprovecharía esta situación para estudiar a sus propios hijos desde temprana edad en distintos aspectos psicológicos principalmente. De esta forma lograría estudiar con gran detalle el proceso de maduración desde el nacimiento hasta la adolescencia, cosa que hasta ese momento pues había sido más bien rara, casi no se había hecho muchas investigaciones en ese aspecto y pues él sería de los primeros en hacer un acercamiento tan gradual y tan directo sobre el desarrollo del ser humano en general, desde que es recién nacido hasta su etapa de maduración. Esto generaría, por supuesto, nuevas perspectivas en campos como la psicología evolutiva y la pedagogía, y Piaget se convertiría en un autor de la época bastante, digamos, comúnmente citado. Es decir, muchos otros autores tomarían como ejemplo a Piaget y citarían sus investigaciones como parte de nuevas teorías en estos campos. Uno de sus principales aportes fue su teoría sobre la inteligencia sensoriomotriz, que es una de las que vamos a ver, y esta planteaba que la inteligencia surgía espontáneamente de la interacción del infante con el entorno, combinada con sus propios conocimientos. Es decir, él daba mucha importancia o sea, a la interacción a la hora de desarrollar la inteligencia. La inteligencia es algo que necesita de la interacción con el medio para poder surgir. Y esto se va a relacionar mucho con lo que vamos a ver adelante de los pasos de esto. Esto es interesante porque viendo la forma de comportamiento de sus propios hijos, estableció una serie de estadios progresivos para el desarrollo de la inteligencia. ¿Por qué es curioso que sea progresivo? Porque eso es algo muy típico de la época, ¿no? Sobre todo de esta, digamos, tendencia de las ciencias sociales al principio, de intentar ser como que lo más parecido posible a las ciencias duras, de querer establecer, digamos, sistemas que siempre son así y que no van a ser, digamos, variables. Y de esta forma, bajo este enfoque, es lógico el pensar que el ser humano, pues si parece ser que tiene un cierto desarrollo, pues lo más común es imaginar que siempre va a ser así y va a ser progresivo y va a ir siempre, por supuesto, siempre a mejor. Estos estadios que Piaget presenta son la inteligencia práctica de 0 a 2 años, la inteligencia intuitiva de 2 a 7, las operaciones mentales concretas de 7 a 12 y las operaciones intelectuales abstractas de 12 en adelante. Que sí, de hecho, eso último a mí me sigue generando un poco de problemas el hecho de considerar, o sea, primero tan específicamente estas 3 etapas y luego que la última sea de 12 hasta N cantidad de años, que yo digo que ahí puede haber ciertas variaciones también, pero bueno, en fin, eso sería para una discusión más específica y detallada del tema. A continuación vamos a abordar cada una de estas etapas individualmente con diversos ejemplos. Bueno, la inteligencia práctica o sensorio-motriz abarca la edad de los 0 a los 2 años. En esta etapa, la forma en la que el infante llega a desarrollar un conocimiento es mediante sus 5 sentidos y en esta se desarrollan los hábitos, como por ejemplo se empieza a regular los horarios para dormir o para comer, e inclusive ciertos reflejos que se siguen presentando hasta la madurez, como mencionó la maestra. El hábito de que encontramos ciertas cosas en las cuales
nos relajamos, por ejemplo, morderse las uñas, tener ciertos tics para tratar de calmar el nerviosismo. Se descubren que hay muchas cosas que son ajenas al cuerpo, inclusive el infante descubre que ya es un ser que es aparte de la madre. Es el inicio de la intencionalidad de las acciones. Por ejemplo, mis anotaciones fueron referentes a mi primo, que tiene en este momento 0 años, y suele meterse las cosas a la boca, pero él lo hace porque empezaron a salirle los dientes a temprana edad, por así decirse, y lo hace con la intención de rascarse. Entonces ya es capaz de tomar los objetos, dirigirlos a su boca y dirigirlos hacia el lugar en donde le pica. También está el descubrimiento de que los objetos tienen una permanencia, es decir, no solamente porque él no los ve, es que estos dejen de existir. En esta etapa no existe una visión fuera del ego, es decir, solamente él puede apreciar las cosas desde su perspectiva, no sobre las perspectivas de los demás. Siguiente, por favor. En mis anotaciones me he podido dar cuenta de diferentes cosas conforme mi primo ha ido creciendo, a pesar de que no cumple 1 año de edad todavía, pues su desarrollo sí ha sido muy rápido, por así decirse. He notado que cuando era más pequeño, él realmente no le prestaba atención a muchas cosas, solamente a cosas que tuvieran como colores muy vibrantes, y realmente no reconocía los rostros de las demás personas, pero conforme ha ido creciendo, su curiosidad ha ido aumentando. Aún depende motrizmente de que las personas lo carguen para acercarse a las cosas, pero ya suele familiarizarse más con ellas, se le queda viendo absolutamente todo lo que encuentra y trata de tocar todo lo que puede, y principalmente meterlo a la boca para sentirlo dentro de su boca, dentro de sus manos. También le gusta mucho moverse, y también le llaman mucho la atención los ruidos y suele reaccionar de diferentes maneras dependiendo de cómo sea la melodía. Hay algunas canciones que lo hacen querer dormir, hay algunas que lo ponen hiperactivo y hay otras que provocan como una reacción de enojo en él, empieza a hacer berrinche. Y pues estas han sido mis anotaciones con respecto a él. Muy bien, muchas gracias. Bien, está en la segunda etapa, la de la inteligencia intuitiva, o mejor conocida a menudo como la etapa preoperacional. Es la que va de los 2 a 7 años, llamada así por la incapacidad para aplicar todavía operaciones cognitivas muy específicas. Se llega a la asociación entre las cosas y los símbolos en el lenguaje. Esto es bastante importante, ahorita lo vamos a ver. Así como un avance prácticamente se ve muy reflejado en esta edad en la forma en la que los niños dibujan. Como hace muchas veces énfasis en eso, en los símbolos que él considera importantes en las características de la persona o de la cosa que está retratando. En esta etapa la curiosidad se dispara hasta alrededor de los 4 años. También es importante mencionar, en esta edad es cuando se supone que los niños ya comienzan a hablar. A los 2, 3 años más lentos, a los 4 ya están todo el tiempo preguntando. El infante asume que las demás personas ven el mundo igual que él, todavía es una etapa muy egocéntrica. Aquí yo, para analizar, o sea, mi primita, que ahorita tiene 6 años, pero he convivido con ella pues desde chiquita. Gracias. En esta etapa preoperacional, las funciones simbólicas han comenzado a tomar peso dentro de la conciencia del infante. Esta logra identificar aspectos y características propias de los animales, los individuos, las épocas del año y las asocia con lo que representan para ella. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho la fotito de la izquierda donde está mi prima con su hermanita más chiquita, que todavía está en la primera etapa de los 0 a 2 años. Ahí mi primita como que juega a personificar, juega a simular que es un hada, entiende, tiene su varita mágica, la levanta, a diferencia de su hermanita más menor que todavía no entiende y se puede ver ahí. De igual forma, cuando es Navidad, a ella le gusta ponerse unas orejitas como de reno y la nariz roja, similando a Rodolfo el Reno, y aunque le ponen también a su hermanita, ella todavía no entiende, pero ella sí juega que es un reno y hasta hace como que cabalga o vuela y hace sus ruiditos. También ella empieza aquí a socializar, le gusta hablar con todos los familiares siempre que la vamos a ver y siempre se olvida de mí. Todavía no se ha desarrollado mucho la memoria también en esta etapa, porque cada vez que vuelvo a verla tengo que volver a presentarme. Hola, soy tu primo. Así. Le gusta mucho pintar y dibujar. Ahí incluso a la izquierda hay una foto donde mis tíos, papás, ya le pusieron un caballete y se la pasa pintando todo el día. Creemos que va a ser pintor. La verdad es que no dibuja nada mal, no pinta tan mal,
tenía un dibujo que hizo de mi hermano, pero no lo puse porque aquí, a diferencia de lo que menciona Piaget, creo que este es específicamente de mi prima como individuo, tiene desarrollado su inteligencia artística más que otros aspectos, porque realmente sus dibujos no se salen de proporciones o escalas como de los niños de su edad, parecen mejor que mis dibujos, yo creo, actuales. El niño ha aprendido a hablar y gusta de comunicarse con todo el mundo que le rodea, ya no solo explora, pero también juega. No nada más está tocando, sintiendo, explorando las sensaciones, sino que ya juega con ello, ya no nada más es morder un balón, es jugar con el balón, es fingir, le gusta que es cocinera, que otros días que es una doctora, otros días que es una maestra, diferentes cosas. Les gusta mucho en esta etapa simular empleos o trabajos de gente mayor. La curiosidad se encuentra estimulada al máximo. De hecho, recuerdo estar sentado en el sofá de la sala nada más viendo un documental sobre alguna guerra perdida de Medio Oriente del 80, llega y se me sienta al lado, se me queda viendo 5 minutos y me dice, no entiendo, explícame dónde está ese país, qué es eso de guerra, que por qué se estaban peleando, y siempre está preguntando, es la típica etapa que vemos luego en las películas de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué el cielo es azul? Por esto, ¿y por qué? ¿por qué eso? Y así. El pensamiento egocéntrico aún sigue persistente en esta etapa. Después la siguiente etapa pues va de los 7 a los 12 años y esta ya es de operaciones intelectuales concretas. Aquí pues el niño ya empieza a desarrollar la lógica, ya puede ordenar objetos, o sea, le puedes poner uno por cabeza de unas 100 piezas y ya te lo puede armar. También adquiere el concepto de conservación de las proporciones, aprende a revertir acciones al hacer las cosas contrario y ahí se empieza a desarrollar la empatía. Por favor, pues yo al niño que escribí fue Abraham, ese es el mío. Y por ejemplo, yo con él le puse unos ejercicios más que nada de lógica y vi que, por ejemplo, en los ejercicios tanto espaciales y numéricos son en los que, bueno, son los que sabe más y capta más, pero por ejemplo en los ejercicios verbales o de atención que suelen distraer muchos, todavía le falta un poco. Por ejemplo, le puse una actividad de varias palabras que eran animales, todos eran mamíferos, todos eran reptiles y era un pingüino. Y todavía no sé cómo ubicar que pingüino no era con los reptiles. Bueno, en esta edad, pues, posee la capacidad para razonar de una manera inductiva y posee la capacidad de resentir, procesar y transmitir la información. Pero también algo que me doy cuenta, pues, es que, por ejemplo, él tiene un hermanito chiquito y cuando los dos quieren algo, ya los dos les explican que no se pueden comprar, Abraham, el niño mayor, pues ya entiende por qué no se puede, mientras el niño chiquito, o sea, todavía no lo sabe. Él no entiende el por qué de tener algo. Sería todo por mi parte. Ok, gracias. Buenos días. Pues a Buenos mí días. el expuesto aquí. Bueno, a Sí. partir de los 12 años, pues ahora sí ya que el intelecto humano o la capacidad del aprendizaje comienza su culminación, ¿verdad? Aquí es donde van a comenzar ahora sí lo que llamamos las operaciones mentales abstractas, la capacidad de pensar en estos conceptos abstractos o como los sentimientos de la felicidad, la tristeza, el amor, la soledad, todo este tipo de cosas que van apareciendo conforme vamos avanzando en la edad, pues se van haciendo más comunes dentro de nuestro aprendizaje. Debemos de tomar en cuenta que desde luego a partir de la adolescencia serán donde se fundamentan las bases, yo creo, de nuestra vida. La adolescencia es una parte muy importante de la vida del ser humano y por lo tanto la identidad va a tomar parte dentro de nosotros, así como la moral que cada quien decida. Entendemos las razones de ser de las demás personas, permitiéndonos ser más empáticos. Y aquí sentimos este sentimiento de la empatía hacia los demás,
podemos, ya sea, aunque haya algunas personas que no lo llevan a cabo, pero pues si vemos alguna situación desagradable, compartimos esos sentimientos o la empatía con dichas personas. En la siguiente, por favor. Pues en el caso mío, después de los 12 años, más que todo, yo diría más que todo ya después de la secundaria, como dicen esto del egocentrismo, tomé más en cuenta yo mi factor, por decir, enfocándome en la historia, hice a un lado estas ideas de divertirnos, de salir y etcétera, y comencé pues prácticamente ahora sí que a leer, a estudiar, a no quedarme solo con las versiones que nos dicen nuestros mayores, porque pues mucha gente se ha tenido este problema de que nos dicen algo y nos quedamos con la teoría familiar y no hacemos por investigar más, y creo que después de esta edad de los 12 años, nuestro carácter debe ser más crítico y sobre todo propositivo hacia lo que se nos va presentando en el acontecer diario. Y sobre todo en esto del aprendizaje, pues yo creo que todos lo hemos experimentado, que no nos quedamos solo con las versiones, tanto las familiares, ni siquiera las escolares, porque pues los maestros siempre nos invitan a estudiar más y más sobre lo que estamos investigando o en lo que estamos trabajando. Gracias. Bueno, ya en la parte final, para concluir nuestra presentación, vemos que la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget nos describe o nos contribuye para la comprensión de cómo es el desarrollo del proceso de aprendizaje y de los niños. La teoría de Piaget nos dice también que los niños no son solamente unos receptores pasivos de conocimiento, es decir, no son únicamente reciben el conocimiento sin procesarlo, sin saber, únicamente recibiéndolo sin tener una comprensión de él, sino que ellos están constantemente investigando y experimentando el mundo, y ellos están construyendo su comprensión de cómo funciona el mundo a través de estos conocimientos que están recibiendo. Incluso Piaget nos menciona que los niños no son como adultos con menos conocimiento, sino que son niños, son personas que piensan y hablan distinto, es decir, siguen siendo conscientes, siguen teniendo conocimiento, pero lo interpretan de una manera distinta. Y bien, pues eso vendría siendo todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Arnoldo, y al equipo, a David y a todos, a Carlos. Bueno, si se fijan cómo es diferente el trabajo que presentó este equipo al que presentó Eric y Emerson. O sea, no es que esté mejor. ¿Se dejó de compartir pantalla nada más? ¿Ya se dejó de Sí, compartir? dejé de Ok, bien. Ok, entonces digo, no es que sea mejor, simplemente es diferente. Abordaron el mismo contenido, lo esencial lo abordaron ambos equipos, pero la forma en que lo presentan es diferente. Tiene que ver todo lo que hemos dicho, el interés, la creatividad, la innovación, el tiempo, la experiencia, la apropiación del contenido, la cantidad de integrantes, o sea, todo tiene que ver, ¿verdad? Entonces, lo esencial está, ambos a Piaget, ambos los estadios, pero fíjense cómo lo explicaron diferente, cómo dieron diferentes ejemplos, cómo usaron diferentes términos. Bueno, porque cada quien lo construyó de forma diferente el conocimiento. Por eso cuando dicen, a lo mejor los dos equipos van a hablar sobre la Revolución Francesa y dicen, maestro, ¿hay algún problema? Yo les digo, pues no, porque yo no creo que los dos tengan las mismas estructuras mentales, utilicen la misma, aunque hayan leído los mismos textos para la Revolución Francesa, pues no piensan igual, no van a destacar lo mismo, y aunque destacaran lo mismo, pues a lo mejor lo van a presentar de diferente forma, lo van a expresar de diferente manera. Entonces, fíjense qué interesante esto de Piaget. Me gustó mucho lo que dijo Arnoldo, o sea, el conocimiento también es producto del tiempo, como bien lo sabemos. Dijo algo muy valioso Arnoldo, o sea, esta perspectiva de que el conocimiento es progresivo, o sea, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, dijo Arnoldo, bueno, pues
¿cómo determinar que de los 0 a los 2 años hay estas características y en las demás etapas características? O sea, pues es difícil, ¿verdad? O sea, también el aprendizaje es un proceso, ¿verdad? Entonces no es posible que del 0 a los 2 años yo aprendo esto y ya logré la meta y entonces ya de los 2 a los 6 voy con otra meta y de los 6 a los 12 y de los 12 en adelante, no. Pero tiene mucha razón Arnoldo y qué bueno que lo menciona porque se está bajo el esquema del positivismo. O sea, el mundo se interpreta a través del positivismo y el positivismo tiene una confianza ciega en la razón y en el progreso. Y entonces se decía que la sociedad en términos historiográficos, que la sociedad tiene un origen, una evolución y un fin. Con cualquier tema, bueno, de la época lo podemos asumir, por ejemplo, con Roma, ¿no? Su origen de Roma, ¿no? Con la historia de Rómulo y Remo y las 7 colinas, ¿no? Y luego pues pasaríamos al desarrollo por la monarquía, la república y el imperio. Pero pues cayó, ¿verdad? Tuvo un fin. La historia de Roma pues tuvo un fin, al menos la historia romana, diríamos, de Occidente, ¿verdad? Entonces, si se fijan todo, pues efectivamente, como mencionaba también Arnoldo, pues se seguía el esquema de las ciencias naturales, donde había leyes, reglas, o sea, así era. Entonces, ese esquema, digo, y no es que ahora lo cuestionemos, pues, porque, pues, ¿qué vamos a cuestionar el futuro del pasado cuando en el pasado, pues, lo que hace Piaget es seguir este esquema, diríamos, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, con la perspectiva del positivismo y el progreso, que nos lleva al triunfo, obviamente, de la razón, del ser humano, del conocimiento. Entonces, por eso establece estas etapas. Ahora cuestionamos, ¿verdad? Que si se cierra a los 2 años de una etapa, y les digo, ups, ¿cuánta gente de ustedes todas introduce el dedo en la boca? ¿Cuántos de ustedes todas son bien egocéntricos? ¿Cuántos de ustedes no son empáticos? ¿Cuántos de ustedes siguen? Bueno, qué bueno que fueran preguntones, porque a algunos ya se les perdió esta capacidad, ¿no? Y entonces, para muchos esta forma de entender el proceso de aprendizaje del ser humano es como si tuviéramos a pequeños científicos, ¿verdad? Por lo que dicen del por qué, el por qué. Y entonces, bueno, empieza a experimentar, la ciencia empieza con la experimentación, el niño experimenta apropiarse del mundo a través de los sentidos, lo veíamos, luego llega una etapa en la que es capaz de jugar roles, que es la etapa 2, juega roles, lo decía su compañero cuando decía de la niña que juega a que es maestra, a que es doctora, a que es un reno, a que es no sé qué otros papeles. Bueno, es que en la etapa precisamente 2, la preoperacional, lo que hace el niño es que sigue siendo egocéntrico, pero es capaz, diríamos, de jugar roles, ¿no? O de asumir. No hay una conciencia muy completa, pero hay cierta conciencia que se distancia de los objetos, ¿no? Y que, bueno, ya esta capacidad de asombro, de preguntar, de jugar roles, pues es importante, ¿no? Digo, no que termine en la etapa a los 6 años, bueno, así lo establece Piaget, pero bueno, ya dijimos, pues responde a un contexto, ¿verdad? Y luego sigue esta etapa de las operaciones concretas de los 6 a los 12 años, que también sabemos que no termina ahí, pero que es importante porque efectivamente hay una maduración cognitiva más profunda, de tal manera que empieza a trabajar con operaciones, a hacer operaciones concretas. Por ejemplo, yo lo veo que es la etapa de la primaria de los 6 a los 12 años, ¿no? Donde cuando empiezan a contar, y también no todos sucede lo mismo, pero en la mayoría de los casos sí, son generalizaciones, vaya, donde los niños para contar, pues en la primaria le ponen un objeto y dicen este es el 1 y este es el 2, estos son 2 objetos, y entonces, pues bueno, te aprendes las unidades de 1 más 1 son 2, ya tenemos 2 objetos, en fin, o sea, pero sigue siendo operaciones concretas porque necesita los objetos para verlos, ¿no? Si tú le dices a avión, se escribe con V, a diferencia de balón, que se escribe con B, pues le tienes que, todavía al menos en los primeros años de la primaria, le haces el dibujo del avión, que no se le olvide, que avión es con V, que balón, le pones el balón, que es con B. Entonces, pues es una forma de que su proceso mental, su proceso de aprendizaje, empieza a asociar, vamos a decir así, el conocimiento, pero todo lo requiere como con los objetos, ¿no? Entonces, inclusive decimos, a ver, o inclusive todos lo seguimos diciendo, ¿no? Vaca con V, pues no sé con qué, la B con el burro, no sé por qué, pero B con burro y la B de vaca, ¿verdad?
decimos, bueno, inclusive no decimos ni B labial ni B labiodental, sino decimos la B de vaca y la B de burro, ¿verdad? O la C de casa y la S de sal y la Q de queso y la K de kilo. Bueno, no sé si ustedes así asocian esas, para diferenciar estas letras, pero pues yo no sé, pero creo que en la primaria todos nos dijeron lo mismo, ¿verdad? La C de casa, la C de sal o de sopa, la Q de queso, la K de kilo. Entonces, bueno, pues así es como nos fuimos apropiando del mundo y eran operaciones concretas, pero ya empezaban, a medida que vamos de estos 6 a los 12 años, es un proceso de conocimiento, un proceso de incorporar el saber, y entonces llegó un momento en que no al avión, ni al burro, ni estos ejemplos. Bueno, aunque algunos de ustedes a lo mejor todavía dicen, cuando les digo, no sé, escriban a lo mejor disciplina, y les digo con SC, y cuál es la S y cuál es la C, ¿verdad? Todavía como que de pronto nos pasa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues pero va avanzando, digo, en esta perspectiva así como que de progreso, pues se va avanzando con las operaciones concretas de los 6 a los 12 años, lo mismo diríamos en cuestiones de español como en cuestiones de matemáticas, pero también en cuestiones de historia, o sea, yo les digo, pues vean cómo la historia que se le da a los niños, que hay una crítica ahora, que no entraré en detalle, pero yo les decía, o sea, cómo se les enseña, no sé, la historia de, no sé, en cuarto año, que yo tengo a mi sobrino en cuarto año, y aprenden, están viendo los temas de la Mesoamérica, los temas de conquista, los temas de la colonización, los temas de la independencia. Yo digo, santo Dios, ¿cómo hacerle para que un niño de 9 años te entienda? Se va a memorizar a lo mejor todo lo de la conquista, ¿verdad? Pero que entienda que la madre patria, que la corona española, que la colonización, que el periodo virreinal, que hay una hibridación con la cultura indígena, o sea, la verdad, ustedes lo piensan, o sea, pues son listos los niños y medio entienden, pero, o sea, siendo así bien honestos, y ustedes cosas que no alcanzan a comprender, imagínense un niño de 9 años que le explicas toda la historia de operaciones concretas. Hoy, gracias a Dios, pues está el YouTube, ¿no? Que yo le digo, ven, te vamos a ver un video para que veas, porque si solamente le explicas el rollo esto de la conquista, que venían con arcabuces y que venían con el apóstol Santiago que los acompañaba y que era la reconquista y que y buscaban, venían por la fama, la gloria y la fortuna. O sea, santo Dios, ¿qué le estaremos diciendo a un niño de 9 años, no? Ya cuando veo un video, pues digo, no que sea lo mejor, pero un poco como otra vez lo concreto, como que todas esas palabras que escuchó en la narrativa, pues ya diríamos un tanto las asocia con una imagen y un sonido, y entonces ya como que, ya empieza ahí otra vez a asimilar la información, acomodarla, y ya más o menos te dice, pues ya entendí la conquista. La verdad que pues a su nivel ya entendió la conquista, ¿no? Entonces sí es importante esta etapa preoperacional, de operaciones concretas de los 2 a los 6 años, y pasaríamos a la etapa de las operaciones formales o abstractas, ¿no? Que es precisamente, pues prácticamente el periodo o nosotros decimos hoy en día secundaria. En el pasado no existía la etapa de la adolescencia, ¿eh? También nosotros hablamos de cosas que no existían en el pasado, o sea, no con esa denominación, o sea, obviamente el ser humano pues ha pasado por estas etapas de desarrollo, ¿verdad? Hemos pasado, pero el concepto de adolescencia no existía a fines del siglo XIX, o sea, se pensaba que tú eras niño y de niño adulto. Y entonces, bueno, pues yo no sé, a lo mejor, como dicen siempre, hay esas cuestiones que nos quedan en la duda, porque hoy que conocemos y le damos un nombre a esta etapa de adolescencia, pues se ha complicado más, ¿verdad?, que lo que se pensaba en el pasado. Entonces, la adolescencia es una etapa que se inventa para poder entender el comportamiento del niño, que tiene ciertos patrones en un cierto periodo de su vida, ¿verdad? Pero no crean que toda la vida se ha entendido la adolescencia o se le ha dado este nombre a este proceso de desarrollo del ser humano, o sea, no, también este es un rollo bien interesante de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de los 12 en adelante, como bien decía Arnoldo, este juicio que hace es bien valioso, porque de los 12 años en adelante precisamente somos capaces de hacer juicios de valor, esto está bien, esto está mal,
o juicios o críticos, ¿no? Decir, caray, pues ¿cómo que me puso etapas con estos años y ahora me sale con que de los 12 hasta que te mueras vivimos una sola etapa? ¿Cómo que no habrá otra etapa por ahí, verdad? Bueno, esto que hizo Arnoldo es establecer un juicio, ¿verdad? Es decir, cuestionar, es decir, no como que decir, lo creo, así es. Entonces, bueno, de los 12 años en adelante, el ser humano es capaz de elaborar juicios, y también juicios morales, ¿eh? Por eso se dice que en esta etapa también se hacen conclusiones. Se digo, no, pues si esto me dijeron así y está en la práctica viéndose de tal manera, no, pues qué mentiroso. Y dejamos de creer en las personas, dejamos de, bueno, obviamente de ser egocéntricos, yo no lo sé, porque si somos hijos únicos, pues a lo mejor seguimos siendo egocéntricos, que todo lo merecemos, que todo es para nosotros, que todos los querramos, es así. Porque también depende, ¿no? Si a lo mejor si tengo más hermanos, aprendo a compartir y aprendo a no ser tan egocéntrico. Pero si soy hijo único, pues a lo mejor, aunque tenga 30 años, yo sigo pensando que el mundo me pertenece o que el mundo solamente es para mí, ¿verdad? Bueno, en estas etapas, yo les voy a dejar de tarea, no está agotado obviamente el tema, que me indaguen los siguientes conceptos, qué tienen que ver en la teoría psicogenética y cómo se aplican, sobre todo cómo se aplican los conceptos de asimilación, acomodación, equilibrio, conflicto cognitivo. Creo que con esos 4 conceptos son más que suficientes. Trabájenlos, compártanlos, los escribo aquí: asimilación, acomodación, de que lo pronuncio, equilibrio, conflicto cognitivo, esquema. Revísenlos, su significado, asociados a la teoría psicogenética y ejemplos en su vida. Ustedes ya están en la etapa de 12 en adelante, la etapa de las operaciones formales, entonces me explican estos conceptos, su definición, pero incorporados a su proceso cognitivo, su proceso de conocimiento. Aquí vamos a dejar hoy esta actividad. Muchas gracias por las aportaciones, valoro mucho los que compartieron y pues vamos aprendiendo, pero esta es una de las primeras teorías cognitivas. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a usted, profe, nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego.